¿Cómo se construye un país tras la devastación? Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, pasó de ser un imperio derrotado a convertirse en una de las mayores potencias económicas del mundo. En este episodio exploraremos cómo este renacimiento transformó no solo su economía, sino también su sociedad, su cultura y su lugar en el escenario global. ¿Qué podemos aprender de esta historia de resiliencia y reinvención? Esto es Japón después de la Segunda Guerra Mundial. ¡Vámonos! Se preguntarán por qué es importante saber qué pasó con Japón después de la Segunda Guerra Mundial. No sonaría nada intrigante, pero recordemos que en la Segunda Guerra Mundial el pleito fue Japón, Alemania, Italia y España contra Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la URSS o Rusia, ¿va? Pero si no recuerdan, pues a Mussolini lo vencieron. Al señor Adolfo también se lo echaron, los rusos, y quedaban los japoneses que se rehusaban a rendirse. ¿Y cómo les ganaron? Pues mis amigos los gringos, siempre bastante prácticos, les tiran 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué pasó después de eso? De un Japón que fue una potencia militar, lo hicieron trizas con esas bombas. Pero primero vámonos al contexto. Vamos a hacer esto un poquito rápido. Si quieren un contexto muy largo y tendido o un poquito más detallado, tenemos episodios de Historia para Tontos donde hablan de la historia de Japón. Es inclusive un chiste recurrente con ellos. Tienen ya como 3 episodios sobre la historia de Japón. Se los recomiendo. Igual, también si quieren ver la serie de Shogun, que está en Disney Plus, está muy bien también. Pueden intentar ver eso, pero vamos al contexto de Japón. Japón siempre fue, como sabemos, una isla y siempre estuvieron aislados. Ellos estuvieron casi en la época feudal hasta 1900. ¿Qué es la época feudal? Si topan Naruto, ¿sí? Hagan de cuenta. Pequeños clanes, más o menos organizados. Se gobernaba Japón a base de pequeños shogunes o líderes militares. Sí, líderes de clanes militares que, como quien dice, eran los líderes de tales o cuales aldeas. Era una sociedad militar, ¿sí? Y feudal, basada en el campo, basada en la guerra, en los señores de la guerra, en estos shogunes. Así fue Japón casi hasta 1900. Ellos estaban congelados en el tiempo hasta 1900. Nadie se metía ajeno a Japón. No había nadie ajeno. Japón era ellos en su pequeño mundo encerraditos. Los gringos, entrando en 1900, con los presidentes Woodrow Wilson, en 1912, que Woodrow Wilson fue de los que empezaron a expandir el imperio gringo y empezaron a tirar colonias en Hawái, en Puerto Rico, en Granada, en Cuba, ¿sí? Pues entonces quisieron llegar a Japón para comerciar con ellos. Básicamente comerciaron con ellos a fuerzas. Les dijeron, ok, te abres, o te pego. Japón decidió abrirse al comercio internacional con los gringos. Y pasando la primera mitad del siglo XX, se toman las costumbres capitalistas gringas y al estilo japonés, que un día haremos un video de filosofía japonesa, al estilo japonés, pues lo hacen todo mucho mejor y más grande. Aún así, después de que la industria llega a Japón y se vuelve una potencia mundial, al meterse a la industria global, más que nada a la industria occidental, pues empiezan a hacer lo que hacen mejor. Se agringaron, empezaron a invadir.
y empezaron a invadir Corea, empezaron a invadir partes de China, los japoneses creciendo tan rápido. Aún seguían siendo, de todos modos, pues si su líder era un emperador, el emperador Hirohito de aquellos tiempos, todavía se acostumbraba a pensar que el emperador Hirohito era descendiente de Amaterasu, la diosa del sol, ¿va? Y tenían un báculo o una espada que era dada por la misma Amaterasu y es lo que legitimaba el poder del emperador. Todavía en 1950 había un emperador y creían que estaba ahí por derecho divino. O sea, Japón iba atrás. Pues ya, para no acabar de hacer el cuento largo, las potencias expansionistas de Alemania, Italia y Japón se juntan para poder darle en la torre a las otras potencias aliadas, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia. Japón empieza a pelearse, empieza la guerra porque invaden Manchuria en China, y claro que China también sufrió bastantes abusos por parte de los japoneses en su momento, y de ahí empiezan a pelearse con los gringos en el Pacífico. Recordamos el 18 de diciembre en Pearl Harbor, que es cuando los japoneses le dicen a los gringos, en ese tiempo los gringos aún no entraban a la guerra, estaban todavía afuera, le mandaban ahí armas y apoyo militar a sus aliados franceses e ingleses, pero no estaban en la guerra. Le dijo Japón a Estados Unidos, oye, ¿te vas a meter a la guerra? Métete bien, no esas mamadas no van. Dijo Estados Unidos, ¿qué, brother? Pues yo no estoy haciendo nada, como siempre, ¿no? Pues resulta que los gringos entonces, los japoneses se enojan y tiran un ataque kamikaze en la bahía de Pearl Harbor en Hawái. Ahí meten a los gringos en la guerra y ellos empiezan a pelearse los gringos. Japón iba dominando, iba ganando todas las islas del Pacífico, temían un ataque en las costas gringas. Mucho tiempo temieron un ataque justamente en San Francisco o en Baja California. También se creía que iban a atacar a México para entrar por allí. Hay una leyenda urbana que el general Lázaro Cárdenas patrullaba la costa de Baja California esperando ver una flota japonesa. ¿Se escuchó ese golpe grabado? ¿Quién sabe? Pausa parental y ya se me fue el avión. Bueno, nos quedamos en el pleito en el Pacífico con los japoneses y los gringos. El pleito principal fue en las islas Midway, que son unas islas que están a medio camino del Pacífico entre Japón y Estados Unidos. Ahí primero antes hubo una pelea en las Filipinas, en la que el general Douglas MacArthur, que será importante más adelante, perdió ante la armada japonesa. La armada japonesa estaba a cargo, obviamente, de Hirohito y también del general Hideki Tojo. Pierden en Filipinas, Douglas MacArthur dice poéticamente, van a ver al rato. Y en Midway es donde MacArthur tiene su venganza y gana en Midway. Y es donde empieza a haber una realza del ejército gringo. Empiezan a voltearles la tortilla. Para no hacer el cuento muy largo, pues ahí es donde queda. En 1945, donde supuestamente ya habían vencido a Hitler, ya estaba rendido Mussolini y también muerto, pues entonces quedaba Japón. Y se dice, o dicen los gringos, que haber atacado Japón a sangre y fuego a través de una batalla naval hubiera gastado muchas vidas y muchos recursos. Y el tirar la bomba fue una forma de acabar con la guerra de una manera menos sangrienta. Eso dicen ellos. La realidad que yo puedo inferir es, claro, iba a costarles muchas vidas pues tomar Japón. Muchas vidas gringas. Japonesas como que no les importaban, pero muchas vidas gringas sí se iban a perder. Y aparte querían enseñarle la tula a Rusia. Sabemos que Rusia de Stalin era aliada, pero no iba a ser aliada por mucho tiempo. Así que prefirieron enseñarle la tula a Stalin y decir, miren lo que tengo, rey. Y tirar las bombas para aplacar a Japón y ganarles de manera más sencilla. Estrenar su juguetito nuevo que hicieron sus gringuitos y el señor Oppenheimer. Y aparte enseñarle la tula a Rusia y decirle, mira la que traigo colgando, rey. Mucho cuidado, ¿verdad? Eso lo pueden ver en la película Oppenheimer. Pero hasta aquí nos quedamos en esta historia. Cuando tiran las bombas nucleares. Y de aquí, después de ver el contexto de Japón, veamos qué sucede después de estas queridas bombas.
La historia de Japón tras la Segunda Guerra Mundial es una de las transformaciones más notables del siglo XX. De ser un imperio militarista devastado por la guerra, Japón se convirtió en una potencia económica global y una democracia estable. Este proceso incluyó una ocupación militar, reformas profundas y una reconstrucción asombrosa al modelo de Japón moderno. En estas etapas, hubo varias etapas. La primera fue la ocupación aliada, del 45 al 52. Tras la rendición incondicional en agosto de 1945, Japón fue ocupado por fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos, bajo el mando del general, como les dije, Douglas MacArthur. La ocupación buscó desmilitarizar y democratizar el país. Ojo, Japón actualmente sigue siendo una potencia, pero no es una potencia militar. Los gringos los dejaron desarmados y no se han vuelto a armar desde entonces. Se quedó sin milicia en Japón. Desmilitarización. Se disolvieron las fuerzas armadas japonesas y se prohibió la guerra como instrumento de política nacional. Los líderes militares y políticos responsables de crímenes de guerra fueron juzgados en el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente. En 1947 se promulgó una nueva constitución basada en principios democráticos. Estableció un sistema parlamentario, derechos humanos garantizados y sufragio universal. El emperador Hirohito fue despojado de su poder político y se convirtió en un símbolo ceremonial del Estado. Básicamente convirtieron el imperio japonés en la monarquía inglesa. Les pusieron una constitución muy parecida a la constitución gringa. Todo lo que hicieron en Japón fue a lo gringo. La constitución gringa pues es buena hasta cierto punto, liberal hasta cierto punto, y el emperador se quedó como un adorno nada más, como lo que es la reina de Inglaterra, o el rey de Inglaterra actualmente, mejor dicho. Reformas económicas y sociales. La ocupación implementó una reforma agraria que distribuyó tierras a campesinos, debilitando a la clase terrateniente. También se fomentó la creación de sindicatos y la expansión de derechos laborales. Obviamente, en una sociedad feudal muy desigual, esta reforma gringa pues ayuda a darle más tierra a los campesinos y debilitar sobre todo a los ricachones japoneses. También será muy importante. La reconstrucción económica y el milagro japonés. Con el fin de la ocupación en 1952, ya que dejaron una constitución y a un primer ministro, Japón inició un proceso de reconstrucción y desarrollo económico sin precedentes, conocido como el milagro económico japonés. En la Guerra de Corea, que hablaremos más adelante, de 1950, impulsó la economía japonesa, ya que Estados Unidos utilizó a Japón como base logística y compró grandes cantidades de suministros. En la Guerra de Corea, hablaremos de ella en el siguiente video, en el siguiente especial. Pues Japón es una colonia gringa, pues la usaba ahí los gringos pues para meterles mano, ¿no? Políticas industriales. El gobierno japonés, en colaboración con grandes conglomerados como Mitsubishi y Sony, desarrolló una economía orientada a la exportación. Se promovió la investigación tecnológica y la manufactura avanzada. Con esta idea del industrialismo gringo, los japoneses ponen a trabajar lo que saben hacer mejor, que es disciplina e inteligencia. Y tenemos marcas como Mitsubishi, Sony, Honda, todas las marcas japonesas que hay y habidas y por haber. Y se empiezan a exportar a lo cabrón, sobre todo en Estados Unidos. Japón invirtió en infraestructura moderna, como ferrocarriles de alta velocidad, famoso tren bala, y las plantas industriales avanzadas. Todo fue inversión para nosotros, dinero, inteligencia. Todo, claro, hecho bajo la tutela gringa. Claro, Japón creció de maneras agigantadas, pero al final domaron al país del sol naciente y lo hicieron pues una mascota de Estados Unidos. Es lo que es una mascota. Ese es el punto de este video, demostrar cómo sí, Japón creció muchísimo, pero sigue siendo una mascota de Estados Unidos. Todo lo que ellos les dicen, ellos hacen. El crecimiento económico transformó profundamente la sociedad japonesa. Millones de personas se trasladaron de ciudades en busca de empleo, consolidando centros urbanos como Tokio, Osaka y Yokohama. Japón se empezó a volver un paraíso capitalista. Ahora sí que ha habido lugares que quieren hacer paraísos comunistas, como Granada, como Cuba, y no funciona. Pero Estados Unidos ya ha intentado hacer 2 paraísos capitalistas y 2 veces ha fallado. Japón, sabemos que creció muchísimo industrialmente, pero la gente se anda suicidando todos los días. Y Corea ahorita está fracasando. Pero Japón se intentó hacer un paraíso capitalista. El cine, la televisión y la música japonesa ganaron influencia global. El surgimiento de marcas tecnológicas consolidó la imagen de Japón como líder en innovación. Sabemos todo el mundo que hasta vemos anime japonés, Dragon Ball, cómo llegó a todas partes.
Esto fue parte del auge japonés. Se estableció un sistema educativo altamente competitivo y una cultura corporativa basada en lealtad empresarial y trabajo arduo. Básicamente lo que ya sabemos de los japoneses, pero llevado con esteroides, con influencia gringa. Por último, desafíos y consolidación en el siglo XXI. A pesar de su éxito económico, Japón enfrentó desafíos significativos. Una crisis económica que estalló a finales de los 80, llevando a una prolongada recesión conocida como la década perdida. Una vez más, con tanta burbuja inflacionaria y préstamos y créditos y demás, al final todo el mundo está operando con dinero prestado, no hay dinero real y esa burbuja truena y al final todo el mundo se quedó sin dinero, como debía ser. Japón enfrenta una crisis demográfica debido a una población envejecida y bajas tasas de natalidad. Así es, en Japón se están teniendo muy pocos hijos y la población se hizo vieja. Así que ahora hay muy poca gente trabajando y mucha gente en retiro. Un problema con Japón allí. Y además del problema que son demasiadas personas viviendo en partes muy pequeñas. Tokio, como vimos, Osaka, Yokohama, están infestados de gente, pero lugares más alejados como Osaka o lugares más rurales, perdón, no Osaka, otros lugares, el norte de Japón y el sur sobre todo, que son partes rurales, están vacías. Pero Tokio está infestado de gente, entonces bueno, error ahí. Japón ha metido una política exterior cautelosa, fortaleciendo una alianza con Estados Unidos y participando en organismos internacionales como la ONU y el G7. Japón se reinventó completamente tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Su transición de un imperio militarista a una potencia económica y democrática es un ejemplo notable de resiliencia y capacidad de adaptación. Sin embargo, los gringos los domaron. Sin embargo, los desafíos contemporáneos siguen definiendo su historia, mientras Japón equilibra su legado con un futuro incierto en un mundo globalizado. Al final, Japón, como paraíso capitalista, se enfrenta a los problemas del paraíso capitalista, como lo fue la crisis del 80. Es como la crisis de los años 20. Todo el mundo opera con dinero prestado, pero nadie tiene dinero real. Cuando se dan cuenta que todo el mundo tiene dinero prestado, todo el mundo se queda sin dinero, porque todo fue un engaño. Japón, es triste que le quitaron su poderío militar y que básicamente, descaradamente, actúa como una colonia gringa. Es lo que es. Es como Puerto Rico. Un poquito le falta para ser Puerto Rico. Japón hace y deshace los designios gringos. Entonces, una potencia orgullosa militar como Japón, que sí tiene su herencia cultural, todo lo que quieras, sí tiene sus problemas urbanos en el que mucha gente está viviendo en Japón y ya no caben, y lugares rurales están vacíos, que debieron haber metido industria en toda la isla, no nada más en 3 capitales para que la gente se aglomerara allí, ¿no? Bueno, errores de los gringos. Sin embargo, el problema no es eso. Si Japón hubiera tenido esos errores por ellos mismos, si el error, ¿sabes qué? Fue mi error, yo me equivoqué, pero no, el problema es que el error no fue de los japoneses. Quien llevaba la voz cantante eran los gringos y convirtieron a Japón en una colonia gringa. Y los errores que Japón puede llegar a tener o los problemas que Japón lleva a tener, ¿quién crees que son responsables? Los gringos. Y al final del día haberlo usado también como base militar en la guerra de Corea, que ya veremos eso más adelante, pues también que tienen la culpa los gringos. Entonces no me hablen de imperialismo cuando hablan de Putin, que sí es un imperialista, por supuesto que lo es, pero los gringos son los imperialistas más grandes del mundo y queremos que haya pruebas. Luego los amigos de derecha, o los amigos amantes de los gringos dicen, no, los gringos no invaden, son cosas tuyas, Chairo. No es verdad. Hawái, Puerto Rico, la influencia con Cuba, ¿sí? Cuando tenía aliados en dictaduras en Sudamérica, y una de las pruebas impresionantes de su influencia en otros países, literal, fue Japón. Ocuparon Japón y dejaron su herencia como la Constitución. La Constitución japonesa es una herencia gringa. ¿Qué más pruebas queremos de que los gringos son imperialistas? ¿Qué más pruebas? Y ni siquiera ocupan ser territorios ocupados para seguir ejerciendo su influencia. Es como México. México también es un apéndice gringo. También lo es. Se está intentando que ya no lo sea, pero sigue siendo un apéndice gringo. Entonces el imperialismo gringo ha cambiado, ya no es como antes, que te invadían y te dejaban aquí a la gente. No, te dejan sus instituciones, te dejan sus cosas para que les tengas que rendir culto porque no tienes de otra. Te dejaron dependientes de ellos. Y la historia que quería contar con esto de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, es eso. Que no les dejen que no les engañen diciendo que no es verdad, que los gringos no son imperialistas. Claro que lo son. Ejemplo perfecto, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue El Dedo en el Lodo. Síganos por todas partes.
Síganos en Facebook y en Twitter. No, Twitter no tengo, guácala. Instagram y en todos lados. Y pásenle los capítulos a sus amigos si es que les interesa. Esto fue El Cerdo. Nos estamos viendo.